Mi prometida se burló de mi trabajo delante de sus amigas. Esta mañana apareció en mi oficina para disculparse, pero ya me habían ascendido y me había mudado al otro lado del país, sin avisarle. Todo comenzó con una cena en la que, sinceramente, nunca debí estar. Mi pareja, Valeria, me había invitado a una reunión en el departamento de su amiga Clara. Era el típico evento de clase media alta, de esos en los que todos compiten por ver quién tiene el mejor puesto, los viajes más lujosos o los proyectos más ambiciosos. Nunca me sentí cómodo en ese tipo de ambiente, pero fui porque creía que ella quería que la acompañara. Al principio todo parecía normal, copas de vino, charlas triviales, risas por cualquier anécdota. Se comentaban ascensos laborales, mudanzas, negocios nuevos. Yo me mantenía callado, escuchando y sonriendo con cortesía. Entonces, entre la segunda copa y una historia insoportable de Clara sobre su estadía en Dubái, alguien miró a Valeria y le preguntó: ¿Y a qué se dedica Diego? Ni siquiera levanté la vista. Pensé que respondería como lo hacía siempre, algo vago pero respetuoso. Tal vez uno trabaja en finanzas o está en el área corporativa. Algo que, sin ser deslumbrante, reconocía el esfuerzo que había puesto en construir mi carrera. Pero no fue así. Valeria sonrió con desdén, giró la copa de vino entre los dedos y soltó una risa corta y sarcástica antes de decir: «Oh, Diego, él pasa el día en un cubículo, empujando papeles». Las risas no tardaron. Clara exageró con un jadeo dramático. «O sea que es como un secretario corporativo». Valeria se rió aún más. «Básicamente», dijo, «se sienta ahí, todo el día, rellenando hojas de cálculo mientras los verdaderos jugadores toman las decisiones importantes». Sentí el estómago hacerse un nudo. No por las palabras exactas, sino por el tono con el que las dijo, la suficiencia en su voz, como todos se alimentaban de esa burla como si mi trabajo fuera un chiste. Y lo peor, no fue un desliz. No dudó, no se lo pensó 2 segundos. Esa era, en el fondo, la forma en que realmente me veía. Pude haberla enfrentado ahí mismo. Pude haberle devuelto la humillación. Pero no lo hice. Solo forcé una sonrisa, tomé un sorbo de mi copa y me recliné en la silla. «Sí», respondí con voz serena, «solo un trabajo aburrido de oficina». Ella me miró fugazmente, con una chispa en los ojos. ¿Fue satisfacción? ¿Triunfo? ¿Ambos? No lo sé, pero sí supe que había cometido un error del que no se recuperaría. Esa noche marcó un antes y un después. Y no fue solo por la humillación, fue por la forma en que me miró al decirlo. Su tono, la sonrisa, como si yo fuera una carga temporal, una solución conveniente hasta que algo mejor apareciera. Ahí lo comprendí todo. Valeria no me amaba. Estaba conmigo porque era estable, predecible, alguien que pagaba cenas, planeaba vacaciones con antelación y cubría cualquier imprevisto. No era amor, era conveniencia, así que tomé una decisión. No reaccioné de inmediato, no discutí esa noche, no levanté la voz. Al contrario, fui más atento que nunca. Le cociné, la escuché hablar sobre su trabajo, la llevé a cenar a su restaurante favorito el fin de semana siguiente. Me aseguré de que todo pareciera normal, hasta mejor de lo habitual, porque lo último que quería era que sospechara lo que venía. Lo que Valeria nunca se había molestado en averiguar era que mi trabajo estaba a punto de cambiar por completo. Llevaba 6 meses participando en una reestructuración dentro de la empresa. Había trabajado codo a codo con la directiva en una transición clave. Ese cubículo patético, que tanto menospreció, estaba a punto de desaparecer, reemplazado por una posición ejecutiva con un sueldo que cuadruplicaba el anterior. Y lo mejor, el puesto estaba en la otra punta del país. Yo ya lo sabía. Mi jefe, el señor Salinas, me lo había dicho semanas antes. «Diego, si lo aceptas, es tuyo». Pero no compartí la noticia con Valeria. Sabía que si descubría que estaba por convertirme en el tipo exitoso con el que siempre soñó salir, intentaría aferrarse más fuerte. Así que la dejé vivir en su burbuja de superioridad. Dejé que creyera que me había aplastado con su burla. Porque las personas como ella solo aprenden de la forma más dura. Y yo estaba a punto de darle una lección que jamás olvidaría. Unas semanas después, mientras empacaba para mudarme, recibí una llamada suya. No contesté. El día que se presentó en mi oficina para hablar y se encontró con mi antigua estación vacía, sin una sola caja, sin una nota, sin rastro de mí, entendió todo. Yo ya estaba a cientos de kilómetros, comenzando una nueva etapa. Sin ella, Valeria había comenzado a actuar como si todo estuviera en orden. Volvía a simular interés, a fingir respeto hacia mí, como si con eso pudiera hacerme olvidar lo que realmente estaba ocurriendo. Pero yo ya había tomado una decisión. No pensaba permitirle arrastrarme de nuevo a su juego. Así que no dije nada, solo la observé, en silencio, mientras cavaba su propia tumba. Valeria creía que era más astuta de lo que realmente era. Pensaba que podía mantenerme como una opción de reserva mientras tanteaba nuevas posibilidades. Empecé a notar los cambios unas semanas después de aquella cena en casa. Sus mensajes eran más frecuentes, pero no dirigidos a mí. Llegaba tarde alegando trabajo extra, pero no tenía nada nuevo que mostrar. Y fue entonces cuando empezó a mencionar a un tal Darío. Según ella, Darío era su nuevo compañero en la oficina. Más joven que yo,
trabajaba en ventas y tenía una carrera que parecía más atractiva y dinámica. La primera vez que lo mencionó fue con un aire casual: Darío es tan gracioso. Te caería bien. La segunda, se trató de un comentario superficial: ¿sabías que Darío se compró un coche nuevo? Es impresionante, tiene todo lo último. Y la tercera ya fue más directa: deberías aprender algo de Darío, él sí que tiene aspiraciones grandes. No pude evitar reír internamente. Valeria pensaba que estaba siendo sutil, tanteando el terreno sin levantar sospechas. No sabía que yo ya tenía mi plan bien armado. Ella jugaba con opciones. Yo ya había tomado mi camino. En cuanto se confirmó mi ascenso, comencé a mover las piezas. No me limité a hacer las maletas y desaparecer, eso habría sido demasiado simple. Decidí preparar todo para que cuando ella se diera cuenta, ya fuera tarde. Primero, la excluí de todas mis finanzas. Corté las transferencias automáticas que cubrían el alquiler y los servicios. Cancelé nuestras suscripciones compartidas, Spotify, Netflix, todo. Notifiqué al dueño del departamento que rescindiría el contrato de arrendamiento, sin decirle nada a ella. Eliminé cualquier conversación sobre viajes futuros o fotos de compromiso. Y lo más importante, comencé a distanciarme emocionalmente. No tanto como para que se alarmara, pero sí lo suficiente para que empezara a sentir que algo andaba mal. Valeria seguía creyendo que yo era su salvavidas, que podía seguir explorando opciones sin consecuencias. Y yo la dejé creerlo, porque sabía que la caída sería más dolorosa. Una semana antes de mi partida, ya se había relajado por completo. Había dejado de ocultar sus actitudes. Una noche, la escuché hablando por teléfono con Clara, riéndose como si nada. Diego es un amor, pero seamos sinceras, no va a irse a ningún lado. Para ella, yo era una apuesta segura. Seguía hablando con Darío, pero aún no se decidía a dejarme porque me veía como un respaldo. Pero cuando apuestas al caballo equivocado, pierdes. Y Valeria estaba a punto de perderlo todo. Esa mañana, se despertó sin sospechar que su mundo acababa de venirse abajo. Se desperezó, agarró el móvil y empezó a revisar sus redes, como todos los días. La rutina de siempre, la misma seguridad cómoda de quien cree tenerlo todo bajo control. Tal vez aún pensaba que tenía el control, que podía extender su juego un poco más. Si las cosas con Darío no funcionaban, siempre podía volver conmigo, ¿no? Lo que no sabía era que esa puerta ya estaba cerrada. Ese día sería el principio del fin. El primer indicio llegó de forma sutil. Intentó pedir un Uber para ir al trabajo. Al confirmar el pago, la aplicación lanzó un mensaje: pago rechazado. Frunció el ceño. ¿No estaba mi tarjeta aún vinculada a la cuenta? Volvió a intentar. De nuevo, pago rechazado. Mostró una leve molestia. Quizás era un error del sistema, pensó. Usó su tarjeta personal y esta vez funcionó. Problema resuelto, o eso creyó. Valeria era ese tipo de persona que nunca se detenía a pensar en los pequeños problemas. Daba por hecho que todo estaría cubierto, que alguien, yo, lo resolvería como siempre. Pero esta vez no era una simple molestia técnica. Era la primera grieta visible, y pronto, todo lo que daba por sentado se vendría abajo. Esa misma mañana, llegó a la oficina sin notar nada extraño, como si el mundo aún estuviera a sus pies. Ella no estaba estresada, no mostraba preocupación alguna. Seguía convencida de que todo en su vida estaba en orden, como si nada pudiera afectarla. Y justo ahí estaba la verdadera ironía. No tenía idea de lo que se avecinaba, ni remotamente sospechaba que estaba a punto de vivir la humillación más grande de su vida. Fue en ese momento cuando tomó una decisión repentina. Haría algo audaz. Pasaría por mi oficina, pero no para disculparse, ni mucho menos porque me extrañara. Lo hacía para asegurarse de que yo siguiera allí, en el mismo lugar, esperando como una opción más. Supongo que imaginó una entrada triunfal, tal vez una sonrisa coqueta, un comentario ligero como: he estado pensando en nosotros solo para mantenerme interesado. Estaba convencida de que encontraría al mismo Diego de siempre, pero lo que encontró fue algo muy distinto. Para ella, fue una pesadilla. Cuando llegó al edificio corporativo, entró directamente sin siquiera saludar al recepcionista, con esa seguridad arrogante que solo tienen quienes jamás enfrentaron consecuencias. Caminó hasta el área donde trabajaba, giró en el pasillo, y se detuvo en seco. Mi escritorio estaba vacío, no desordenado, no con mis cosas a medio empacar, vacío, totalmente desocupado. Y en su lugar, había un nuevo empleado, concentrado frente al monitor, escribiendo sin prestarle atención. Valeria parpadeó, desconcertada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no estaba acostumbrada a experimentar: pánico. Miró alrededor, buscando alguna señal que explicara lo que veía, y entonces reconoció a Kevin, uno de mis antiguos compañeros. Se le acercó con una sonrisa forzada. Hola, dijo, fingiendo naturalidad. ¿Dónde está Diego? Kevin levantó la vista, sorprendido de verla allí. Ah, él ya no trabaja aquí. Se fue la semana pasada. El estómago de Valeria dio un vuelco. ¿Cómo que se fue? Sí. Lo promovieron, un puesto importante. Se mudó al otro lado del país. Ya debe estar instalado en la nueva oficina. Se quedó inmóvil. Sintió como la sangre le abandonaba el rostro. ¿Diego se había ido, así, sin más, sin decirle nada? No,
No, balbuceó. Eso no tiene sentido. Él me lo habría dicho. Kevin la miró, incómodo. Tal vez no tuvo tiempo, estaba bastante ocupado con el traslado. Y entonces lo comprendió. Yo no se lo había dicho por accidente, lo había hecho a propósito. Sabía que me iría desde hacía semanas, y nunca le mencioné una sola palabra. La dejé allí, creyendo que todavía tenía el control, que podía seguir jugando a su antojo. Pero ya no, me había ido, y no solo sin ella, sino también sin mirar atrás, sin darle oportunidad de detenerme. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Necesitaba hacer algo. Rápido, sacó su teléfono y abrió nuestra conversación. Empezó a escribir. Hola, pasé por tu oficina. No sabía que te habías mudado. ¿Podemos hablar? Envió el mensaje. Esperó. Pasaron los minutos. Nada. Volvió a intentarlo. Esta vez llamando directamente al buzón de voz. Fue entonces cuando le comenzaron a temblar las manos, porque por primera vez, entendió que había perdido por completo. Pasó 2 horas en ese estado. Entró en espiral. Mandó otro mensaje. Diego, por favor, llámame. Necesito hablar contigo. Silencio. Nada. Y entonces vino la rabia. Intentó convencerse de que era todo un malentendido, que yo no podría haberme ido así, sin siquiera dar explicaciones, que al menos tendría la decencia de despedirme. Pero en medio de ese mar de pensamientos, su teléfono vibró. Una única notificación. Un mensaje mío. No te preocupes, Valeria. Encontré una mejor oportunidad. ¿Lo entiendes? ¿Verdad? Se quedó sin aliento, porque conocía esas palabras. Eran suyas. Le acababa de devolver su propio cinismo. Pero no solo me había ido, la había borrado de mi vida, eliminado todo rastro de ella. Intentó llamarme de nuevo. Voicemail. Otro mensaje desesperado. Diego, por favor, no hagas esto. Pero ya lo sabía. Esta vez me había ido de verdad, y no pensaba regresar. Valeria siempre había sido de las que pensaban que podían salirse con la suya. Toda su vida se había basado en eso, en su carisma, su apariencia, su capacidad para convencer a los demás de que la necesitaban. Pero su encanto, esta vez, no le alcanzó. Y por primera vez en su vida, se quedó sola. Ella nunca se había enfrentado a consecuencias reales. Siempre había encontrado una manera de salir bien parada, ya fuera con excusas hábiles, lágrimas oportunas o promesas vacías que lograban suavizar el daño. Pero aquella mañana, al leer mi último mensaje, algo en su interior se quebró. Sintió un vacío en el estómago y lo entendió. Esta vez no habría vuelta atrás. Esta vez no podía arreglarlo. Después de mi partida, Valeria cayó en picada. Al principio reaccionó con furia. Pude imaginarla recorriendo su apartamento de un lado a otro, lanzando su teléfono al sillón, murmurando entre dientes. Probablemente se decía a sí misma que yo estaba exagerando, que estaba actuando como un inmaduro y que en algún momento volvería arrepentido, convencida de que, si jugaba bien sus cartas, aún podía recuperar el control. Y con esa idea en mente, recurrió a su círculo de amistades. Pensó que podría reunir apoyo, que todos estarían de su lado. Pero lo que recibió fue una sacudida brutal. Valeria siempre había sido la figura central entre sus amigas, la que todas admiraban, la que tenía al novio estable, un futuro prometedor, una vida organizada. Pero ahora, sin mí, no era más que otra chica más a la que habían dejado. La primera en recibir su llamada fue Clara. No vas a creer lo que Diego me hizo, dijo Valeria, intentando sonar indignada. Clara bostezó al otro lado de la línea. ¿Qué pasó? ¿Al fin se fue? Valeria se quedó sin palabras. ¿Qué? Clara soltó un suspiro. Vamos, Valeria, todo el mundo lo veía venir, menos tú. Lo trataste como basura durante años. Supongo que por fin abrió los ojos. Valeria se quedó paralizada. Intentó defenderse, distorsionar los hechos, manipular la conversación como solía hacerlo. Pero Clara ya no estaba interesada. Y tampoco lo estaba Silvia. En ese momento, Valeria entendió algo que jamás se había detenido a pensar. Ya no tenía el control de la narrativa. Sus amigas no salieron en su defensa. De hecho, la miraban ahora con la misma condescendencia con la que ella solía mirar a los demás. Ya no valía el esfuerzo. Y entonces cayó en cuenta de otra verdad incómoda. Su estatus social siempre había estado vinculado a mí. Ella no era la mujer brillante con una personalidad arrolladora o una carrera sólida. Era la mujer con un prometido exitoso y económicamente estable. Mientras yo estuve presente, tenía algo de qué presumir. Pero una vez que desaparecí, se quedó sin nada, sin historia, sin respaldo. Y, uno por uno, todos comenzaron a alejarse. Porque Valeria, sin estar en la cima, ya no resultaba interesante. En cuestión de días, su mundo colapsó. Liam, con quien había coqueteado pensando que tendría un plan de respaldo, perdió todo interés. Lo que lo atraía era la competencia, el juego. Ahora que estaba sola, dejó de parecerle atractiva. Sus amigas dejaron de responderle los mensajes. Tenían cosas mejores que hacer. Fue entonces cuando se enfrentó a su mayor miedo. No tenía carrera propia. Nunca construyó una vida independiente. Se limitó a vivir de la estabilidad que yo le proporcionaba. Y ahora que estaba sola, el pánico la invadió. Así que hizo lo único que le quedaba, intentó volver. Primero fue un mensaje. Hola, te extraño. No respondí. Horas después, llegó otro. Diego,
por favor. Sé que cometí un error. Fui una tonta. ¿Podemos hablar? Lo dejé en visto. Luego llegaron las llamadas. Una tras otra. No contesté ninguna. Para cuando revisé el teléfono a la mañana siguiente, me había llamado 32 veces. Pero ya no me importaba, porque sabía lo que realmente extrañaba, no a mí, sino a la seguridad que le brindaba. Y eso ya no existía. Al tercer día, los mensajes comenzaron a disminuir. Finalmente, llegó uno último. Diego, por favor, no quiero nada de ti, solo necesito escuchar tu voz. Solo una vez. Lo leí, me quedé mirándolo unos segundos, y luego lo borré. Sin responder, sin explicaciones, solo silencio. Valeria pasó años tratándome como si yo fuera su plan B, su apuesta segura, su opción cómoda. Y ahora era ella la que se quedaba atrás, la que observaba cómo yo seguía adelante. Porque para cuando ella quiso volver, yo ya no estaba allí.